gracias y muy buenos días. Es un gusto estar aquí participando en este primer seminario hispano-mexicano de bioética y compartir las reflexiones sobre un tema en efecto muy controvertido, pero que espero que estas reflexiones favorezcan para un debate que se necesita. Ya lo dijo la doctora Estebón, es un título muy controvertido, quizá les pase como a mí mismo, a mí misma, que lo sientan muy fuerte. Y es que si el simple hecho de pensar en la muerte de alguien le puede provocar cierto impacto, este es mayor cuando se trata de la muerte de un bebé, y resulta peor si la muerte es provocada. Pero puede serlo todavía más si la muerte en que pensamos va asociada a un término tan controvertido y evocador de tantos significados y emociones como la eutanasia. Sin embargo, el título se justifica porque resume una situación que se presenta en la atención médica de neonatos. Hay niños que nacen con enfermedades o condiciones médicas tan graves que se llega a la conclusión de que lo mejor para ellos es que mueran. Los médicos que enfrentan estas situaciones no pueden cruzarse de brazos porque tienen la responsabilidad de encontrar la mejor solución para esos bebés y sus padres. Por eso quiero hablar de eutanasia en recién nacidos, pero empiezo por aclarar que este término no es del todo correcto. Y la corrección, o más bien la precisión, es deseable al hablar de decisiones tan complejas como son las que tienen relación con la muerte de un enfermo. La eutanasia se refiere a la acción que causa la muerte de un paciente que ha pedido ayuda para morir, algo que desde luego no puede hacer un recién nacido. Por eso es preferible hablar de terminación activa de la vida para referirse a una acción equivalente a la eutanasia en neonatos. En mi presentación voy a empezar por revisar cómo se han dado en Holanda estas dos formas de terminación de vida, con solicitud y sin ella, porque en este país se cuenta con datos muy amplios de lo que sucede en la práctica y en eso se basa la discusión que hacen sobre los dilemas éticos que están involucrados en estas acciones. Por eso su experiencia siempre es útil para pensar otros, esos mismos dilemas que también se comparten. Pero el objetivo de mi presentación es aterrizar el problema de los recién nacidos muy graves en nuestro país, ver qué avances hemos tenido y qué necesitamos todavía para solucionarlos de la mejor manera. Entonces, empiezo por revisar la eutanasia. La eutanasia es una opción de terminación de vida permitida legalmente en muy pocos países, Holanda, en Bélgica y Luxemburgo. Con esta acción, un paciente que padece una enfermedad incurable y que desde su punto de vista le resulta intolerable seguir viviendo así, tiene la posibilidad de obtener la ayuda de un médico para que éste le provoque una muerte sin dolor. En los estados de Oregon, Washington y Montana, en los Estados Unidos de América, también se reconoce y respalda el derecho de los enfermos a ejercer su voluntad hasta el punto de decidir el final de su vida. Pero en estos lugares la ayuda del médico se limita a proporcionar una prescripción y una dosis letal de medicamentos que el enfermo toma por sí mismo, de manera que la acción última que causa la muerte recae en él. En lo que sigue me voy a referir a la eutanasia, para poder hacer más adelante la equivalencia de esta acción en recién nacidos, ya que la opción del suicidio asistido en ellos está evidentemente descartada. Para aplicar la eutanasia en los países en que se permite, los médicos deben cumplir una serie de condiciones: que el paciente la solicite de manera voluntaria, explícita, competente y persistente, que su pedido se base en el conocimiento completo sobre su situación, que el paciente sufra en forma física o mental intolerable debido a una enfermedad o a una condición médica, que se hayan agotado todas las alternativas posibles de alivio a su sufrimiento, que el médico haya consultado al menos a otro colega y que el médico termine la vida con el máximo cuidado profesional. Conviene subrayar que la eutanasia es una acción excepcional que suele darse al final de un proceso que inicia cuando un médico intenta curar la enfermedad del paciente y continúa este proceso cuando sus esfuerzos ya no se dirigen a curarlo, sino a aliviarlo. Solo cuando esto tampoco se logra, el paciente puede querer adelantar su muerte porque considera que es mejor morir que seguir viviendo como está. Quizá esto se consiga suspendiendo tratamientos que le estén prolongando la vida, lo que se ha conocido como eutanasia pasiva, aunque es preferible
llamar ahora a esta decisión limitación del esfuerzo terapéutico. Pero si el paciente quiere morir y no hay tratamientos que retirar, pedirá a su médico que le cause la muerte. El médico debe valorar si está justificado el pedido del enfermo y decidir si accede a aplicar la eutanasia, porque es una acción que le resulta muy dura emocionalmente, no solo por lo que implica causar la muerte de un enfermo, sino porque él es el responsable de la decisión y debe dar cuenta de ello. Una vez que aplica la eutanasia, debe notificar la acción y un comité multidisciplinario formado por un jurista, un médico y un experto en ética revisa si se apegó a los criterios y si se apegó, se cierra el caso, pero si el comité considera que el médico no se apegó, lo informa al procurador, quien se encarga de investigar y determinar si debe procederse penalmente. La eutanasia se permite porque se considera una acción ética que se sustenta en el respeto a la autonomía del paciente, pero también en el deber del médico de actuar buscando el beneficio del paciente. Es una acción concertada, alguien pide ayuda, alguien da ayuda. Al tener un sufrimiento intolerable que no tiene alivio posible, el paciente elige morir y el médico está de acuerdo en ayudarlo. De acuerdo a este sustento ético, la eutanasia está prohibida cuando los pacientes no tienen la capacidad de pedir que se cause su muerte. Se entiende que las leyes establezcan con toda claridad los límites dentro de los cuales puede aplicarse una práctica tan controvertida como la eutanasia. El problema es que en la realidad existen individuos que se beneficiarían con ella, pero no pueden pedirla. Y es lo que sucede a algunos neonatos con enfermedades o discapacidades muy graves, para los cuales no hay tratamientos ni de curación ni de alivio a su dolor, y que además se sabe que sus limitaciones afectarán considerablemente la calidad de su vida. Los padres y médicos pueden coincidir en que lo mejor que les puede pasar a esos niños es morir. Si la muerte no se produce con la suspensión de tratamientos de prolongación de vida, una decisión que se considera buena práctica no solo en Holanda, sino en otros países de Europa y en otros, los médicos se sienten muy limitados para acelerar su muerte porque esto implica cometer un delito. Ante la problemática enfrentada por diferentes especialistas en Holanda de no poder hacer lo que médica y éticamente correspondía con ciertos pacientes, por ejemplo, neonatos con la forma más grave de espina bífida, bebés muy prematuros o recién nacidos con malformaciones congénitas que causan importantes deficiencias respiratorias, renales y neurológicas, los médicos holandeses se organizaron para solicitar a las autoridades que se permitiera y regulara la terminación activa de la vida en neonatos. Pedían en concreto que se estableciera el mismo sistema de supervisión que se usa para la eutanasia, que fueran comités multidisciplinarios quienes revisaran su acción y no el procurador. De esta manera se eliminaría la categoría de delito a una acción que en ocasiones muy excepcionales los médicos realizaban obedeciendo a su deber profesional. Desde la década de los 90 se ha venido dando en Holanda un importante debate en torno a esta forma de terminación de vida, al que contribuyó de manera significativa el protocolo de Groningen dirigido por el pediatra Eduard Berghard. Después de vivir él mismo la dura experiencia de no poder responder al pedido de unos padres de causar la muerte de su hijo, aún sabiendo que eso era lo mejor para el bebé, este médico se convenció de la necesidad de contar con una regulación para poder aplicar la eutanasia a neonatos. Con el acuerdo del Procurador General, en 2002 estableció el protocolo para obtener datos confiables que permitieran analizar el problema y ayudaran a identificar los cambios legales que debían hacerse. Un acontecimiento que influyó en este acuerdo fue la invitación que hizo el doctor a las autoridades judiciales para que visitaran su clínica y pudieran darse una idea de las difíciles decisiones que se tomaban en ella. De acuerdo al protocolo, los médicos podían causar la muerte de un recién nacido siguiendo unos criterios similares a los que deben cumplirse para aplicar la eutanasia: que hubiera sufrimiento intolerable en el niño sin perspectiva de mejoría, que el médico diera una información completa a los padres del diagnóstico y pronóstico, que los padres y médicos llegaran a la conclusión de que la muerte era lo mejor para el bebé, que el médico consultara al menos a otro colega y que la terminación de la vida se realizara con el máximo cuidado profesional.
Si bien en estos criterios falta uno, que es esencial en la aplicación de la eutanasia, el pedido voluntario del paciente, este se sustituye con el de ambos padres, quienes en la atención médica son los que hablan en nombre de sus hijos, pidiendo lo mejor para ellos. Antes dije que la eutanasia se sustenta en el respeto a la autonomía del enfermo, pero también en el deber del médico de actuar buscando el beneficio de su paciente. En la terminación activa de la vida en neonatos cambia el orden de los elementos que la sustentan. Está primero el deber de beneficiar al paciente y después la autonomía del bebé, que al no existir queda sustituida por la de sus padres. En 2005 la Asociación Pediátrica Holandesa aceptó como pautas nacionales para la terminación activa de la vida de neonatos las establecidas en el protocolo. A finales de ese año, en respuesta a las repetidas solicitudes, los ministros de Sanidad y de Justicia presentaron una propuesta a la Cámara de Representantes para dar mayor claridad a los médicos, no solo en este tema, sino que juntamente con el tema de la interrupción tardía del embarazo. En 2007, el gobierno instaló un comité multidisciplinario para revisar los casos de terminación activa de la vida, y aunque esta acción sigue siendo un delito, al tener lineamientos más claros y saber que el Procurador General recibirá la valoración del comité, los médicos pueden confiar en que no serán enjuiciados. En un sentido se puede considerar un avance importante este cambio, pero en realidad parece insuficiente porque no ha generado la confianza esperada. Al menos eso puede inferirse del hecho de que solo se haya reportado un caso de terminación activa de la vida desde que se instaló el comité, cuando se calculaba que hubiera entre 15 y 20. También es probable